Hola amigos, bienvenidos a Retumba Polémica, te traemos las duras verdades ocultas de las elecciones en Venezuela. Bienvenidos a Retumba Polémica, el canal donde la verdad y la justicia se encuentran en el centro del debate. Hoy, les traemos una revelación impactante que está causando revuelo en Venezuela y en el mundo entero. En este vídeo, analizaremos cómo el régimen de Nicolás Maduro ha manipulado las elecciones para mantenerse en el poder y por qué esto es un asunto que nos concierne a todos. No se lo pierdan, lo que vamos a contarles no solo es un llamado a la acción, sino un grito de justicia que resuena en cada rincón del país. ¿Por qué es importante que estemos aquí hoy? Porque la democracia no es solo un ideal, es un derecho fundamental de cada ciudadano. Las elecciones son la manifestación de la voluntad popular, cuando se manipulan, se socavan las bases de nuestra sociedad. En Venezuela, el sistema electoral ha sido pervertido y transformado en una herramienta de control, y es hora de que la verdad salga a la luz. Un testimonio revelador recientemente, el director del Consejo Nacional Electoral, CNE, ha decidido romper su silencio y exponer la realidad detrás del proceso electoral que se llevó a cabo en Venezuela. Durante años, muchos han sospechado que las elecciones presidenciales estaban plagadas de irregularidades, pero ahora contamos con la voz de alguien que estuvo dentro del sistema. Su testimonio no solo revela las manipulaciones en los votos, sino que también nos adentra en un entramado de corrupción y miedo que ha mantenido al régimen en el poder. Este alto funcionario, quien ha trabajado dentro del sistema electoral durante más de una década, ha vivido en carne propia la transformación del CNE de una institución supuestamente neutral a un organismo completamente subyugado al poder de Maduro. Su decisión de hablar no ha sido fácil, ha enfrentado amenazas y represalias, y su vida ha estado en riesgo. Sin embargo, su valentía es un testimonio de la lucha por la verdad en un país donde el silencio se ha convertido en la norma. La presión interna y el miedo al régimen, la presión para conformarse a las demandas del régimen ha sido enorme. Este testigo reveló cómo muchos de sus colegas en el CNE estaban aterrorizados por la posibilidad de represalias. Los funcionarios que intentaron hablar sobre irregularidades en el pasado fueron perseguidos y muchos, lamentablemente, desaparecieron. Esta atmósfera de miedo ha sido una constante en la política venezolana, y el testimonio del director del CNE revela que esta cultura del silencio ha sido instrumental en el mantenimiento del régimen. Los empleados del CNE a menudo se enfrentaron a un dilema moral: ¿deberían seguir las órdenes del régimen y participar en la manipulación electoral, o deberían intentar denunciar lo que sabían? La mayoría eligió el camino del silencio, sabiendo que cualquier intento de desobediencia podría costarles la libertad o, en el peor de los casos, la vida. Este clima de terror es un recordatorio sombrío de la lucha constante por la verdad en Venezuela. Los días previos a las elecciones. Para entender la magnitud del fraude electoral, es esencial observar los días previos a las elecciones. Según el director del CNE, desde semanas antes de la votación, comenzó a implementarse un plan maestro que aseguraría la victoria de Maduro. Este plan no se limitó a manipular los votos en el momento de la elección, sino que se extendió a cada aspecto del proceso electoral. Durante este periodo, se realizaron cambios significativos en el software del sistema de votación. Este software, diseñado para garantizar la transparencia y la equidad, fue modificado clandestinamente para permitir la alteración de los resultados en tiempo real. Lo que debía ser un instrumento de democracia se convirtió en una herramienta de opresión y manipulación. Los ingenieros que trabajaban en el sistema recibieron instrucciones claras: debían garantizar que cualquier resultado desfavorable para el régimen fuera fácilmente modificable. Esto implicó una serie de reuniones secretas en las que se discutieron los protocolos de fraude. Las estrategias de control y manipulación. A medida que se acercaba el día de las elecciones, el CNE implementó una serie de estrategias de control social. Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios y jefes de barrio, donde se les ofrecieron incentivos económicos a cambio de asegurar que sus vecinos votaran por Maduro. Se introdujeron sistemas de seguimiento y control, donde se exigía a los votantes demostrar que habían emitido su voto a favor del régimen. En esta fase del proceso, el miedo y la coerción comenzaron a infiltrarse en la población. Se enviaron mensajes amenazadores a través de redes sociales y medios de comunicación estatales, recordando a la ciudadanía las consecuencias de no apoyar al gobierno. Las encuestas de opinión fueron manipuladas para mostrar un apoyo abrumador hacia Maduro, generando una falsa sensación de legitimidad que tenía como objetivo desmovilizar a la oposición. La noche de las elecciones, manipulación en tiempo real. Durante la noche de las elecciones, mientras la población esperaba ansiosamente los resultados, un grupo selecto de técnicos leales a Maduro controlaba el sistema de votación. Según el testimonio del director del CNE, se implementó un algoritmo que permitía modificar los resultados antes de que fueran transmitidos al público.
Esta manipulación en tiempo real fue un aspecto crítico del plan, ya que garantizó que los resultados finales favorecieran a Maduro, sin importar cuántos votos reales hubiera recibido su contrincante, Edmundo. Esto se logró mediante un sistema de cierre en el que las máquinas de votación, una vez concluidas las elecciones, se conectaban a un servidor central que podía ser manipulado. Mientras que los datos de la votación se transmitían, un equipo de técnicos, bajo la dirección de funcionarios del régimen, comenzó a alterar las cifras. El director del CNE relató cómo estos técnicos se comunicaban en tiempo real, ajustando los números de manera que los resultados finales reflejaran un triunfo rotundo de Maduro. Esta manipulación digital no es algo nuevo en el mundo político, pero la sofisticación del fraude en Venezuela es alarmante. Un equipo de expertos en tecnología, muchos de ellos con vínculos a potencias extranjeras, fue reclutado para llevar a cabo este plan. Las evidencias sugieren que algunos de estos técnicos habían trabajado anteriormente en otros países con regímenes autocráticos, donde la manipulación de elecciones era un proceso común. Los conocimientos adquiridos en esos entornos fueron aplicados en Venezuela, transformando el sistema electoral en una farsa. Las actas falsificadas, un proceso metódico. Las actas que documentaban el verdadero conteo de votos fueron ocultadas, y en su lugar, se crearon falsificaciones que proclamaban a Maduro como el vencedor por un amplio margen. Este acto de falsificación fue sistemático y metódico, y el director del CNE ha proporcionado detalles sobre cómo se llevó a cabo. Las actas originales fueron destruidas o manipuladas, y se ordenó a los funcionarios de menor rango que guardaran silencio sobre lo que estaba ocurriendo. El proceso de falsificación comenzó antes de que se abrieran los centros de votación. Grupos de funcionarios leales al régimen fueron instruidos para asegurarse de que las actas originales se destruyeran, y se les proporcionó un conjunto de actas falsas que debían ser completadas y entregadas al finalizar la jornada electoral. Este sistema de falsificación fue respaldado por la fuerza y la intimidación, y aquellos que se atrevieron a cuestionar el proceso se enfrentaron a graves consecuencias. El miedo a represalias era palpable. Muchos de estos funcionarios temían por sus vidas y, por lo tanto, optaron por permanecer en silencio. Aquellos que intentaron alzar la voz o denunciar lo que estaba sucediendo se encontraron rápidamente en problemas. Este clima de terror fue uno de los pilares que permitió al régimen mantener su control sobre el proceso electoral. La represión fue la norma, y los medios de comunicación independientes se vieron obligados a silenciar sus voces. La intimidación y represión, un clima de terror. La intimidación fue una herramienta fundamental utilizada por el régimen para silenciar a quienes intentaron hablar. El director del CNE relató que varios empleados del organismo fueron despedidos de inmediato o amenazados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Este tipo de represalias no solo afectó a los empleados del CNE, sino también a muchos ciudadanos comunes que se atrevieron a expresar su descontento. Un caso notable fue el de un grupo de empleados del CNE que, al darse cuenta de las irregularidades, intentaron denunciar el fraude a la prensa internacional. Sin embargo, sus intentos fueron rápidamente sofocados por los servicios de inteligencia del régimen. Algunos de estos empleados fueron arrestados en plena madrugada. Hasta el día de hoy, no se sabe de su paradero. La comunidad internacional debe prestar atención a estas violaciones de derechos humanos. La represión se ha manifestado de varias maneras, incluyendo detenciones arbitrarias, persecución de líderes opositores y amenazas directas a aquellos que se atreven a hablar. Los activistas de derechos humanos han documentado numerosos casos de desapariciones forzadas y torturas, lo que pone de manifiesto la brutalidad del régimen para mantener el control y silenciar a sus críticos. Este ambiente de terror no solo afecta a los opositores políticos, sino que también permea a la sociedad en su conjunto, creando una cultura de miedo y desconfianza. La crisis humanitaria y el impacto en el pueblo venezolano. El impacto de este fraude electoral no se limita solo al ámbito político, también tiene profundas implicaciones para la vida diaria de los venezolanos. La crisis humanitaria en el país es devastadora y ha sido exacerbada por la corrupción y la mala gestión del régimen. Millones de venezolanos se enfrentan a la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. Este descalabro ha llevado a que la población emigre en busca de mejores condiciones de vida, lo que a su vez ha generado una crisis migratoria en la región. A medida que la economía se desmorona, las familias se ven obligadas a hacer sacrificios inimaginables para sobrevivir. La inflación ha alcanzado niveles estratosféricos, y el acceso a bienes esenciales se ha vuelto un lujo que pocos pueden permitirse. En este contexto, las elecciones fraudulentas representan una burla no solo a la democracia, sino también a la dignidad del pueblo venezolano que sufre las consecuencias de un régimen que prioriza su permanencia en el poder sobre el bienestar de sus ciudadanos. La crisis humanitaria ha llevado a un aumento en los niveles de pobreza, y muchas personas han perdido la esperanza de un futuro mejor.
La desesperación ha generado un ciclo de violencia y criminalidad en muchas áreas del país, donde las comunidades se ven atrapadas entre la escasez de recursos y la represión del régimen. La falta de oportunidades y la inseguridad han obligado a muchos jóvenes a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor, lo que representa una pérdida significativa para el país y su futuro. El papel de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha estado observando con atención la situación en Venezuela, pero es hora de que se tome una acción decisiva. Las revelaciones del director del CNE no son solo un llamado de atención para el pueblo venezolano, sino también para gobiernos, organizaciones y ciudadanos de todo el mundo. La legitimidad de un proceso electoral es esencial para la paz y la estabilidad en cualquier nación, y lo que ha sucedido en Venezuela no puede ser ignorado. Las sanciones impuestas al régimen de Maduro han sido un primer paso, pero se necesita mucho más. La comunidad internacional debe unirse para exigir una auditoría completa del proceso electoral, y los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas ante la justicia. Este es un momento crítico en la historia de Venezuela, y cada día que pasa sin que se tomen medidas efectivas solo perpetúa la crisis humanitaria y política que vive el país. El apoyo a los grupos opositores y la defensa de los derechos humanos son cruciales. Las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos y los gobiernos deben trabajar juntos para proporcionar apoyo a aquellos que se atreven a alzar la voz contra el régimen de Maduro. La presión internacional puede ser un catalizador para el cambio, pero debe ser constante y bien organizada. La esperanza en la lucha por la democracia. A pesar de la adversidad, el pueblo venezolano sigue mostrando una resiliencia extraordinaria. Las protestas han crecido en número e intensidad, y la oposición se está organizando para seguir presionando por un cambio. La verdad ha comenzado a emerger, y este es un momento crucial para que la comunidad internacional respalde al pueblo venezolano en su lucha por la democracia. La movilización de los ciudadanos es vital. Las marchas pacíficas, las concentraciones y el activismo en redes sociales son formas efectivas de expresar el descontento y de exigir justicia. Cada vez más personas se están uniendo a esta lucha, y cada voz cuenta. El testimonio del director del CNE es solo una parte de una narrativa más amplia, y es fundamental que se escuchen todas las voces que claman por un cambio. El rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de la verdad y la denuncia de la injusticia. A medida que la crisis se intensifica, es imperativo que los medios nacionales e internacionales sigan cubriendo la situación en Venezuela y den voz a aquellos que han sido silenciados. El trabajo valiente de los periodistas que informan sobre la realidad en el país merece ser reconocido y apoyado. A través de plataformas digitales y redes sociales, los venezolanos están compartiendo sus historias y conectando con el mundo. Este flujo de información es vital para contrarrestar la narrativa oficial del régimen y para educar a la comunidad internacional sobre la magnitud de la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela. Conclusión, la llama de la esperanza y la lucha por la justicia. La revelación del director del CNE ha sido un rayo de luz en medio de la oscuridad que ha envuelto a Venezuela durante años. La verdad sobre las elecciones fraudulentas debe ser conocida por todos, y el pueblo merece justicia. Es fundamental que la comunidad internacional se mantenga alerta y continúe apoyando la lucha por la democracia en Venezuela. Desde Retumba Polémica, continuaremos trayendo las últimas noticias y manteniéndolos informados sobre cada movimiento en esta lucha por la justicia y la democracia en Venezuela. Les instamos a que se suscriban, compartan este vídeo y dejen sus comentarios. ¿Qué piensan sobre las revelaciones del director del CNE? ¿Creen que finalmente se logrará un cambio significativo en Venezuela? La lucha por la verdad y la justicia apenas comienza, y cada voz cuenta en esta misión. La tarea no es fácil, pero la historia nos ha demostrado que el pueblo tiene el poder de cambiar el rumbo de su destino. En cada protesta, en cada marcha y en cada acto de resistencia, está la promesa de un futuro mejor. La esperanza no debe perderse, al contrario, debe ser el motor que impulse a cada ciudadano a exigir lo que es suyo por derecho, una Venezuela libre y democrática. Es fundamental recordar que cada acción cuenta y que el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. La participación activa de los ciudadanos en la política, la educación sobre los derechos democráticos y el compromiso con la verdad son esenciales para forjar un camino hacia la libertad. La historia de Venezuela es una historia de lucha, y el legado de quienes han luchado por la democracia debe ser un faro que guíe a las futuras generaciones. A medida que los venezolanos se preparan para el próximo ciclo electoral, la vigilancia y el compromiso son más importantes que nunca. La ciudadanía debe estar lista para movilizarse y exigir transparencia, rendición de cuentas y un proceso electoral justo. La lucha por la democracia es un proceso continuo, y cada venezolano tiene un papel que desempeñar en esta batalla. El futuro de Venezuela depende de la valentía y la determinación de su pueblo.
los momentos de crisis son también momentos de oportunidad, y ahora es el momento de alzar la voz, unir fuerzas y luchar por el país que todos merecen. La esperanza, aunque a veces tenue, sigue viva en los corazones de quienes creen en un futuro mejor, y juntos, pueden lograrlo. Así que, mientras continuamos nuestro trabajo en Retumba Polémica, recordemos que la verdad es una poderosa aliada. La lucha por la justicia y la democracia en Venezuela no es solo un asunto nacional, es una cuestión de derechos humanos y dignidad que resuena en todo el mundo. Juntos, podemos encender la llama de la esperanza y trabajar hacia un futuro donde la libertad y la justicia sean una realidad para todos los venezolanos. Hasta la próxima, y sigan luchando por la libertad y la democracia. La crisis en Venezuela se ha convertido en uno de los episodios más críticos de la historia contemporánea de América Latina. Esta situación ha desnudado no solo las vulnerabilidades del país, sino también la incapacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su población. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y su posterior sucesor, Nicolás Maduro, el país ha enfrentado un descalabro económico, social y político sin precedentes. La combinación de políticas económicas erradas, la corrupción endémica y la represión política ha llevado a Venezuela a un estado de crisis humanitaria que es difícil de describir en su totalidad. Históricamente, Venezuela ha sido un país rico en recursos naturales, principalmente petróleo. A pesar de esto, las decisiones políticas y económicas de los últimos 2 decenios han contribuido a la ruina de su economía. En la época de Chávez, la renta petrolera se utilizó para financiar programas sociales que inicialmente lograron disminuir la pobreza y mejorar el acceso a la salud y la educación. Sin embargo, la falta de diversificación de la economía y la dependencia excesiva de los precios del petróleo dejaron al país en una posición precaria. Cuando los precios del petróleo cayeron, el gobierno se encontró incapaz de sostener los programas sociales, y el país comenzó a entrar en una espiral de declive. Bajo la presidencia de Maduro, la situación se ha deteriorado aún más. El desabastecimiento de alimentos y medicinas se ha convertido en una realidad cotidiana para millones de venezolanos. La hiperinflación, que ha superado los 3 millones % en los últimos años, ha hecho que los precios se disparen, llevando a la mayoría de la población a la pobreza extrema. La escasez de productos básicos, desde alimentos hasta medicinas, ha hecho que muchas personas se vean obligadas a recurrir a medidas desesperadas para sobrevivir. Las largas colas en los supermercados y farmacias son escenas cotidianas que reflejan la magnitud de la crisis. El hambre y la malnutrición han alcanzado niveles alarmantes, afectando especialmente a los niños y ancianos. La crisis económica ha tenido un impacto devastador en la salud pública del país. Los hospitales, que ya estaban en condiciones precarias antes de la crisis, se han vuelto casi inoperantes. La escasez de suministros médicos y el éxodo de profesionales de la salud han colapsado el sistema de salud. Enfermedades que estaban bajo control, como el sarampión y la malaria, han resurgido con fuerza, afectando a miles de venezolanos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la crisis sanitaria en Venezuela es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la región. La migración masiva de médicos y enfermeras ha dejado un vacío crítico que es difícil de llenar, exacerbando aún más el sufrimiento de aquellos que se quedan atrás. Además, la situación de derechos humanos en Venezuela es alarmante. El gobierno de Maduro ha recurrido a la represión para silenciar la oposición y mantener el control. Las detenciones arbitrarias, la tortura y los asesinatos de opositores políticos han sido documentados por organizaciones internacionales de derechos humanos. La libertad de expresión ha sido severamente restringida, con medios de comunicación independientes siendo clausurados o comprados por el gobierno. Las protestas pacíficas han sido reprimidas con violencia, y muchos ciudadanos han sido víctimas de la brutalidad policial. El uso de la violencia como herramienta de control ha creado un ambiente de miedo y desconfianza que permea todos los aspectos de la vida cotidiana en Venezuela. La migración masiva de venezolanos ha alcanzado cifras históricas, convirtiéndose en uno de los mayores desplazamientos forzados de personas en el mundo. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida. La migración no solo afecta a los que se van, sino también a aquellos que se quedan atrás, incluidos los familiares que se ven obligados a vivir en la incertidumbre. Este fenómeno ha planteado serios desafíos a los países vecinos, que han tenido que adaptarse rápidamente a un flujo constante de migrantes. La crisis ha generado tensiones en la región, y muchos países se han visto abrumados por la necesidad de proporcionar servicios básicos a un número creciente de personas. La falta de una respuesta coordinada y humanitaria a la crisis migratoria ha exacerbado la situación, y la llegada de venezolanos ha suscitado temores y prejuicios en algunos países, resultando en políticas restrictivas y en ocasiones en xenofobia. El papel de la comunidad internacional ha sido fundamental, pero a menudo insuficiente.
Las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales han intentado proporcionar asistencia humanitaria, pero la magnitud de la crisis ha superado muchas veces la capacidad de respuesta. Los esfuerzos humanitarios han sido obstaculizados por la falta de acceso y la represión del gobierno de Maduro, que ha intentado desacreditar y obstaculizar la ayuda humanitaria, argumentando que es una forma de intervención extranjera. A pesar de estos desafíos, muchos países han ofrecido refugio y apoyo a los migrantes, reconociendo la importancia de proteger los derechos de aquellos que huyen de la crisis. Sin embargo, la falta de una respuesta coordinada y efectiva ha llevado a que millones de venezolanos continúen enfrentando dificultades extremas. Las sanciones impuestas a Venezuela han sido un tema de debate intenso. Mientras que algunos argumentan que estas medidas son necesarias para presionar al régimen de Maduro, otros sostienen que las sanciones han agravado la situación de la población civil. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la presión política y el apoyo humanitario. La comunidad internacional debe comprometerse a trabajar en soluciones a largo plazo que busquen no solo el cambio político en Venezuela, sino también el bienestar de su gente. Este enfoque integral es necesario para abordar las raíces del problema y garantizar que la población tenga acceso a lo esencial. A pesar de estos desafíos abrumadores, hay destellos de esperanza. Los venezolanos han demostrado una resiliencia admirable en medio de la adversidad. Las comunidades se han organizado para brindar apoyo mutuo, creando redes de solidaridad que ayudan a quienes han quedado atrás. La diáspora venezolana ha creado plataformas para compartir información, recursos y experiencias, fortaleciendo la voz de aquellos que buscan un cambio. Esta solidaridad ha generado un sentido de pertenencia y unidad que trasciende fronteras. Las historias de quienes han logrado salir adelante a pesar de las dificultades son un testimonio del espíritu indomable de la gente. Los jóvenes venezolanos han jugado un papel crucial en la lucha por el cambio. A través de las redes sociales, han logrado movilizar a sus pares, creando conciencia sobre la situación en el país y presionando por un futuro mejor. La energía y el compromiso de esta generación son inspiradores, y su deseo de participar en la política es un signo alentador de que el futuro de Venezuela puede ser diferente. Sin embargo, es crucial que se les brinde la oportunidad y el espacio para que se involucren en la toma de decisiones. La educación y el empoderamiento son fundamentales para asegurar que la próxima generación de líderes esté preparada para enfrentar los desafíos que vendrán. La reconstrucción de Venezuela será un proceso largo y arduo, que requerirá un compromiso sostenido tanto por parte de la comunidad nacional como internacional. Se necesitarán esfuerzos concertados para restaurar las instituciones, promover la justicia y garantizar que todos los venezolanos tengan acceso a una vida digna. La reconciliación y la construcción de una sociedad inclusiva son esenciales para sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde todos puedan prosperar. El compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la igualdad debe ser la base sobre la cual se edifique el nuevo país. A medida que la comunidad internacional observa la crisis en Venezuela, es vital que se mantenga la presión sobre el régimen de Maduro para que se lleven a cabo elecciones libres y justas. La democracia no es un lujo, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos. La voluntad del pueblo debe ser escuchada, y es responsabilidad de la comunidad global apoyar esos esfuerzos. La historia ha demostrado que los cambios significativos son posibles cuando los ciudadanos se unen en la lucha por un futuro mejor. La participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, incluidas las mujeres, los jóvenes y los grupos marginados, es crucial para asegurar que se escuchen todas las voces. La historia de Venezuela es un recordatorio de que la lucha por la democracia y los derechos humanos es un esfuerzo colectivo. La esperanza de un futuro mejor radica en la capacidad de los ciudadanos para unirse y exigir cambios. La solidaridad y la empatía son fundamentales en este camino, y cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos recordar que la lucha por un mundo más justo es responsabilidad de todos. Las historias de quienes han sufrido y luchado por la libertad son un testimonio de la fuerza del espíritu humano. A medida que la comunidad internacional continúa su compromiso con el pueblo venezolano, debemos trabajar juntos para asegurar que la esperanza y la dignidad prevalezcan. El futuro de Venezuela depende de la capacidad de su pueblo para levantarse y exigir sus derechos, así como del compromiso de la comunidad internacional para respaldar esos esfuerzos. La transformación del país es un desafío monumental, pero la historia ha demostrado que los cambios significativos son posibles cuando las personas se unen en la lucha por la justicia. La reconstrucción de Venezuela no solo beneficiará a su pueblo, sino que también tendrá un impacto positivo en la región y en el mundo. La libertad y la dignidad son derechos universales, y la lucha por ellos es un esfuerzo que merece el apoyo de todos. A pesar de la sombría realidad que enfrenta Venezuela, la esperanza brilla a través de la determinación de su pueblo.
Las comunidades, organizadas en grupos de apoyo y solidaridad, han encontrado formas innovadoras de enfrentar la adversidad. Desde la creación de bancos de alimentos hasta la implementación de programas educativos autogestionados, los venezolanos están demostrando que, incluso en medio de la crisis, es posible construir un futuro mejor. Esta capacidad de adaptarse y resistir ante la adversidad es un testimonio del espíritu indomable de un pueblo que se niega a rendirse ante las circunstancias. La unidad entre los venezolanos es crucial para el camino hacia la recuperación. En tiempos de desesperanza, el apoyo mutuo se convierte en un pilar fundamental. Las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de información y en la creación de un sentido de comunidad, tanto dentro como fuera del país. Los venezolanos en el extranjero han sido una fuente inestimable de apoyo, enviando remesas y compartiendo recursos con sus familias y amigos que se han quedado atrás. Esta conexión entre quienes han migrado y quienes aún permanecen en el país es un poderoso recordatorio de que, a pesar de la distancia física, la solidaridad puede trascender fronteras. La experiencia de los venezolanos en el extranjero también ha enriquecido a las comunidades que los han acogido. Muchos han encontrado nuevas oportunidades para trabajar y contribuir en sus países de destino, llevando consigo su cultura, su creatividad y su resiliencia. Al mismo tiempo, su historia de migración ha puesto de relieve la importancia de la inclusión y la diversidad en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Los migrantes venezolanos han demostrado que, aunque enfrentan desafíos significativos, pueden ser agentes de cambio y contribuir al desarrollo de sus nuevas comunidades. Mirando hacia el futuro, es vital que la comunidad internacional mantenga su compromiso con la causa venezolana. La atención a la crisis debe ir más allá de la asistencia humanitaria y enfocarse en la promoción de un diálogo constructivo que incluya a todas las partes interesadas. Es fundamental que se reconozcan y respeten los derechos de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. La construcción de un futuro sostenible para Venezuela requerirá un esfuerzo colectivo y coordinado que empodere a su población y respete su dignidad. Al final del día, la lucha de los venezolanos por la libertad y la justicia es una lucha por los valores universales que todos compartimos.